Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Magdaleno Montiel Cruz, estudiante de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYE. Mi asignatura es Construcción Histórica de México en el Mundo de 1808 a 1946 y mi asesora es la doctora Aime Uranga Alvarado. El tema del que les voy a hablar es la perspectiva social de Tlaxcala a raíz de la conquista española. Bien, para retomar el tema del que estamos hablando, de la percepción, vamos a retomar el año de 1519 como hecho histórico, la conquista. Esto a raíz de que España busca nuevos territorios y más riqueza, lo que hace que surjan las expediciones. La primera expedición en 1517, obviamente teniendo en cuenta que, por ejemplo, España ya había tenido conquistado lo que era Cuba, y de ahí Cuba ya tenía asignado un gobernador que era Diego Velázquez, que había sido designado por la corona española para gobernar Cuba. Él empieza con la primera expedición a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. Después de no haber obtenido el éxito esperado en la primera expedición, surge una segunda en 1518 a cargo de Juan de Grijalva, el cual sigue la misma ruta que su antecesor, pero solamente que llega un poco más lejos hasta el estado de Tabasco, que hoy se conoce como Tabasco. Después de esto, llega el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que encomienda precisamente a Hernán Cortés para hacer una expedición hacia el nuevo territorio. Este sigue la misma ruta que sus antecesores, los cuales obviamente buscaban pues el objetivo principal, ¿no? Conocer nuevos territorios y tener nuevas riquezas. Para esto, Cortés llega en febrero. En ese transcurso conoce a ciertas personas, teniendo en cuenta que rescató a unos náufragos españoles que ya hablaban el maya y que le ayudaron para poder comunicarse con los demás. Llega a Tabasco con el cacique de Tabasco, el cual les regala precisamente 9 mujeres, entre ellas una que era Marina o Malinche, la cual conocía el náhuatl y también otros dialectos, y se le hizo muy fácil poder aprender el castellano, misma que utiliza Cortés para poderse comunicar y que comunique lo que él quiere decir a los demás. En su transcurso, Cortés llega el 10 de julio de 1519 a lo que es la Villa Rica de Veracruz, y en esa fecha la constituye o la funda, lo que actualmente conocemos como Veracruz. Posteriormente, el 16 de agosto de 1519, emprende camino a lo que viene siendo Tenochtitlan. El 18 de octubre de 1519, en su trayecto hacia el centro de la ciudad, hacia el centro de México, llega a lo que es el poblado o la población, a la población de Cholula, en la cual obviamente tiene diferencias y llega a ocurrir una matanza. Prosiguiendo con su camino, el 8 de noviembre de 1519 entra a Tenochtitlan. Ya estando ahí, prácticamente Cortés ya vivía o vivió unos meses precisamente en Tenochtitlan. Ocurre una tragedia. El 30 de junio de 1520 muere Moctezuma, y precisamente se conoce como la Noche Triste, porque tienen que huir los españoles de Tenochtitlan. El 10 de mayo de 1521 comienza el sitio de Tenochtitlan. Para llegar a esto, anteriormente en su huida, tiene un reencuentro con los tlaxcaltecas, con los 4 señoríos, los cuales ya eran sus aliados.
Entonces, ya como traía un séquito muy grande de otras poblaciones prehispánicas que ya se le habían unido a Cortés, entra precisamente a sitiar Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521 llega o cae, es la caída de Tenochtitlan a través del sitio y la lucha o pelea que se venía manteniendo entre precisamente los españoles y los mexicas. Estos terminan cayendo con la captura de sus gobernantes y la muerte de muchísimas personas. Bien, ahora conociendo un poquito del contexto de cómo es que se empezó a dar la conquista de los españoles hacia México, vamos a hablar de la parte importante de la que influye el estado de Tlaxcala, siendo que se convirtieron en aliados de Hernán Cortés. Bien, para ello tenemos que identificar algunos aspectos de los importantes que tienen que ver con esta parte de la conquista. Por ejemplo, la fe. Para ello, en 1524, los españoles trajeron a 12 franciscanos, que después se convirtieron en los 12 apóstoles, para poder evangelizar el territorio conquistado. Si se fijan en la construcción, a lo mejor en algunas de las cuestiones de construcciones prehispánicas, sí hubo un poco de maltrato por parte de los españoles. Se supone que históricamente fue así. Ahora, muchos narradores han platicado la parte en que tuvieron que construir sobre las pirámides las iglesias nuevas. O sea, construir sobre su fe que ya tenían establecida una fe nueva, la evangelización, creer obviamente en las Santas Escrituras y tener por ende un ejemplo que seguir. Cuando, por ejemplo, llegaron precisamente estos apóstoles o estos franciscanos, Cortés se inclina ante ellos y viendo esto, los súbditos, nuevos súbditos de Cortés, que vienen siendo los mexicas o todos los pueblos aliados, dijeron, pues, ¿quiénes son estas personas? Obviamente son unas personas más conquistadoras que el mismísimo nuevo gobernante, Hernán Cortés. Bien, a este hecho damos que la percepción que se va haciendo sobre el pueblo tlaxcalteca hacia el resto de la población, hacia el resto del país, pues obviamente nos tachan por haber sido traidores, pero no es eso, sino simplemente que el contexto no daba para otra situación, y más si no conocemos la historia realmente cómo es que se dio, pues mucho menos vamos a saber las razones por qué es que se da esta situación. Ahora bien, la percepción de las personas yo creo que está mal referenciada a razón de que hemos sido impuestos precisamente por un idealismo histórico, precisamente por el sistema educativo que tenemos. Vaya, a algunos de nuestros profesores que son en primaria que nos empiezan a dar la historia, pues conocen muy poco precisamente de este tema. Bueno, son muchas cuestiones que si nos damos cuenta y dijéramos, por una parte vinieron, nos quitaron los territorios, bueno, los territorios no eran de nosotros, sino de nuestros ancestros. Entonces, el que hayan apoderadose de cierto territorio, de ciertas partes, y que fueron las partes más productivas las que ellos se quedaron, pues obviamente sí es como parte de enojo, ¿no? Pero también pues si ello no hubiese ocurrido, no hubiera habido la lucha para poder hacer la independencia y obviamente el desarrollo industrial, el desarrollo económico, político y cultural, incluso hasta gastronómico, porque a raíz de eso se desarrolló todo este tipo de crecimiento cultural.
A mi punto de vista, yo creo que cada quien debe de hacer su propia perspectiva histórica a razón de cómo estudia o a cómo va uno aprendiendo la historia. Yo sugiero y también les pido de favor que consulten las fuentes este, históricas, obviamente, de nuestras raíces para que podamos entender un poco más. De antemano yo agradezco su atención, espero que les haya gustado, me costó un poco, pero estoy contento con lo que se ha hecho, creo que me llevo también una gran experiencia de la asignatura y de mi asesora que pues, nos ha estado apoyando. Agradezco de antemano, quedo a cualquier comentario y gracias. Hasta luego.